Buenos días, yo soy el profesor Álvarez, esto es Práctica Hospitalaria 2. Hoy vamos a ver un repaso de lo que es el urograma excretor, ¿sí? Básicamente esto es una manera que ustedes tienen para refrescar la memoria, ¿tá? Bien, esto es un cuadro sinóptico de lo que ustedes deberían saber. Primero, si uno va a hablar de un estudio, lo que debería saber es la anatomía. Como esto es práctica hospitalaria, vamos a hablar de la anatomía radiológica, ¿no? Eh, Cuando decimos sistema urinario, tenemos que referirnos a qué órganos estamos hablando. Entonces, primero los riñones. Los riñones son dos órganos retroperitoneales, quieren decir que van a estar ubicados por detrás del peritoneo. Eh, mm, Podríamos decir que el polo superior lo vamos a encontrar a la altura de la dorsal 12 y su polo inferior a la altura de la lumbar 3. De esta manera nos ubicamos espacialmente. Después podríamos estudiar el órgano. Podríamos decir que el riñón posee dos estructuras. La primera estructura es la estructura cortical y la segunda la estructura medular. Cortical vendría a ser lo que está por fuera y medular lo que está por dentro. Si ustedes hicieran un corte transversal, deberíamos ver, por ejemplo, eh, las pirámides, después deberíamos ver las columnas, después vienen los cálices menores y los cálices mayores. Estos a su vez van confluyendo todo hacia lo que es la pelvis renal. Y de la pelvis van a ser lo que es el uréter. El uréter a su vez va a discurrir por todo el abdomen y acuérdense que el retroperitoneum está por detrás. Entonces el uréter va a ir desde atrás hacia adelante. ¿Por qué es tan importante esto? Porque durante ese trayecto hay ciertas estrecheces fisiológicas que vamos a encontrar en el uréter, ¿sí? Así como cuando estudiábamos en el esófago, que hay estructuras vecinas que van comprimiendo, por eso decimos estrecheces fisiológicas, pues son normales. Bien, en el uréter es muy común también que veamos ciertas estrecheces fisiológicas. Eh, Van a terminar, sí, en lo que es la vejiga. La vejiga es un órgano hueco que al llenarse completamente de orina eh, se contrae y de ahí va a pasar hacia lo que es la uretra. La uretra es importante en el hombre, no en la mujer, porque la mujer tiene una uretra muy cortita, ¿sí? Son 3-4 centímetros, por lo que prácticamente no se la estudia. En el hombre sí, porque se la puede dividir clásicamente en 2 o 3 porciones, ¿sí? Cuando estamos hablando de uretra. Bien. De esa manera vimos un pantallazo básico de qué estamos estudiando. Ahora, si yo le dijera la fisiología, ¿qué es lo que hace el riñón? Acá viene siempre esa tal vez mala interpretación de creer que el riñón lo que hace es filtrar la orina. El riñón no filtra la orina, es un producto de desecho. Una de las funciones del riñón, o la función básica podríamos decir que es la de filtrar la sangre, ¿sí? El riñón tiene como función filtrar la sangre. Entonces, podemos decir que va a tener una función renal como una función filtrar, y la otra función es la de excretar, ¿sí? También a su vez va a volver a hacer que vuelva al torrente sanguíneo ciertos elementos que nosotros necesitamos, ¿sí? Filtra ciertos elementos, y al pasar la sangre por ahí, por ejemplo, algo de que les podría decir como un dato interesante, podría ser que eh, el riñón, por ejemplo, cuando tiene muy bajos los glóbulos rojos, libera una sustancia que se llama eritropoyetina, que hace que le ordene a la médula roja que libere nuevos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque están muy bajos los niveles. O sea, esa podría ser una de las funciones. Después también tenemos por encima del polo superior de los riñones como unas comitas parecerían. Esas son las glándulas suprarrenales. Son unas glándulas que liberan hormonas muy importantes, ¿sí? Una era la eritropoyetina, que es la de la formación de los glóbulos rojos. La otra que les podría nombrar sería la de la renina. La renina lo que hace es mantiene los niveles de la presión sanguínea, por ejemplo.
entre otras cosas. ¿Sí? Bien, medio de contraste. Medio de contraste, acá viene el problema. Un medio de contraste varitado jamás lo van a colocar en vena porque es imposible, no sería soluble, le harían un embolismo al paciente. Eh, Ocupamos medio de contraste yodado, pero no cualquier medio de contraste yodado. Ocupamos un medio de contraste yodado hidrosoluble. ¿Por qué hidro? Porque es soluble en agua. Entonces, la sangre está compuesta solamente parte por agua, entonces se puede disolver. Eso quiere decir hidrosoluble. Si ustedes colocan un medio de contraste liposoluble, no hay grasa en la sangre, por lo tanto, ese elemento se volvería un émbolo, iría hacia lo que es la aurícula derecha y le provocaría al paciente un tromboembolismo pulmonar. O sea, sería prácticamente una práctica criminal. Entonces, que quede claro que el único medio de contraste que ustedes van a ocupar va a ser el medio de contraste yodado hidrosoluble. ¿Sí? Bien. ¿En qué proporción? Decimos siempre que es 1 cm³ por kilogramo de peso del paciente. Por lo tanto, si el paciente pesa 30 kilos, colocarán 30 cm³. Si el paciente pesa 50 cm³, colocarán 50 cm³ de medio contraste. Si el paciente pesa 90 kilos, colocarán 50 cm³ de medio contraste. No nos pasamos de los 50 cm³ porque ese medio contraste en realidad nosotros lo vemos porque es tóxico para el riñón. Entonces, lo que el riñón hace es filtrar rápido ese medio contraste y tratar de eliminarlo. Por eso que nosotros lo vemos. Poner mucha cantidad de medio contraste es como que lo fuerza el riñón, por lo tanto no se lo puede hacer. ¿Sí? Bien. Después tenemos las técnicas. La técnica tenemos el urograma excretor. Después tenemos el urograma minutado, que es otra cosa. Después tenemos la uretro cisto retrógrada ascendente. Y podríamos decir también la cistografía. ¿Sí? La primera técnica, urograma excretor o pielografía descendente, tiene ese nombre porque es pielo. Pielo viene de pelvis. Pielografía descendente. Entonces, acuérdense que teníamos los cálices y después teníamos la pelvis. Entonces decimos pielografía, es una imagen de esa pelvis renal, vendría a ser, ¿sí? Pielografía descendente. Después tenemos el urograma minutado. El urograma minutado es una técnica que se ocupa del paciente. Hay que pasar el medio contraste en menos de 1 minuto y se van haciendo en total 5 placas con una diferencia de 1 minuto entre cada uno. O sea, en 5 minutos ustedes terminan el estudio. Pasan el medio contraste antes de 1 minuto y al minuto hacen la primera placa. La segunda placa a los 2 minutos, la tercera a los 3, la cuarta a los 4 y la última a los 5 minutos. Ahí se terminó el estudio. Sirve solamente para la hipertensión renal. Muchas veces se aprovecha y se completa el estudio como si fuera un urograma excretor, pero no es un urograma excretor, quiero que hagan esa diferencia, ¿sí? En el urograma excretor hay otra técnica, el medio contraste se pasa en no más de 5 minutos. ¿Por qué es esto? Porque a los 5 minutos se hace la primera placa, a los 15 la segunda y a los 30 la tercera. Y en el caso de que el médico así lo solicitara, le van a hacer la postmicción, que generalmente se la hacen los hombres, porque hay una porción anatómica que pasa por la próstata, la uretra pasa por esa zona, uretra prostática se llama, y muchas veces con el tiempo esa próstata crece y hace que comprima la uretra, con lo que el paciente le cuesta orinar o refiere que después de hacer pis se levanta el pantalón y se orina todo, ¿sí? Ese sería otro de los estudios. Después tenemos la uretro cisto retrógrada ascendente, que como lo nombra van a entrar por la uretra, van a ir por la vejiga y van a ir hacia uno de ambos uréteres. Es una técnica invasiva que se hace con el urólogo y generalmente se la realiza en los niños. Bien, entonces, primero, para hacer, acá ya vimos los tipos de estudios, le nombré cuántos estudios tenemos para ver el sistema urinario, vimos algunos reparos anatómicos, les nombré los protocolos, vieron los medios de contraste y les queda saber los receptores de imágenes, que saben que nosotros trabajamos con radiología
radiología digital indirecta. ¿Está? Eh, el receptor de imagen en este caso va a ser un 35 por 43. Bien, la anatomía radiológica. La anatomía radiológica, recuerden que vamos a ver todo lo que es la corteza, ¿sí? Vamos a ver la médula, vamos a ver las pirámides, van a ver los cálices menores y los cálices mayores, que van a desembocar todos en el bacinete o la pelvis renal, y de ahí hacia lo que es el uréter, ¿sí? Por encima van a ver que viene la arteria renal y por debajo la vena renal, ¿sí? Eso es básicamente una anatomía muy básica. Recuerden que esto es simplemente un repaso, ¿eh? El urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de pequeñas estructuras llamadas nefronas. Cada nefrona está formada por un glomérulo y un túbulo renal. El glomérulo es una red de capilares que está rodeada por una estructura llamada cápsula glomerular o de Bowman. El túbulo renal es un conducto formado por varios segmentos, que son túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua, los cuales se convierten en orina. La formación de orina se realiza en 3 etapas: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La sangre entra en cada nefrona y circula por la red de capilares que conforman el glomérulo. Los glomérulos funcionan como un filtro, mantienen a las proteínas y a las células en el torrente sanguíneo, pero permiten que los desechos y el exceso de agua circulen hacia los túbulos renales. A este proceso se le llama filtración. En su recorrido por los túbulos, algunas sustancias útiles del líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre, proceso llamado reabsorción. Al mismo tiempo, otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos, lo que se denomina secreción. Esto da por resultado final la orina, que se vacía en las pelvis renales y de ahí circula hacia los uréteres. Los uréteres son dos conductos, izquierdo y derecho, cuya función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo. A este evento se le llama micción o excreción urinaria. La orina se produce en los riñones, circula por los uréteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la uretra. Pero, además, los riñones liberan 3 importantes hormonas: eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos; renina, que regula la presión arterial; y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio. Bien, eso era un resumen básicamente de lo que yo les dije, así que cualquier cosita lo vuelven a mirar, ¿sí? El mapa conceptual entonces quedaría de esta manera. El riñón va a filtrar la sangre, ¿sí? Mantiene el equilibrio hemostático a través de absorber y liberar ciertas sustancias que todavía nos pueden servir, y aquellas que son tóxicas van a ser liberadas en la orina, ¿sí? Y las hormonas, que son unas hormonas que, como ustedes ya vieron, ayudan en la formación, en la fijación del calcio, ayudan en lo que es
la liberación de nuevo de los glóbulos rojos y también en el mantener ese equilibrio a través de las presiones, la presión arterial, ¿sí? Entonces, la función del riñón va a ser la de filtrar la sangre, la de liberar las hormonas y la de mantener el equilibrio electroquímico. Bien, los reparos anatómicos, esto es lo que yo les había dicho a ustedes, ¿sí? El polo superior va a estar a la altura de la 12ª, ¿sí? El polo inferior va a estar a la altura de la 3ª lumbar. Los uréteres poseen estrecheces naturales, ¿sí? Se ubican paravertebrales, quiere decir que van a estar al costado de la columna vertebral, ¿sí? Y no todas van a estar en el mismo plano, quiere decir que van a empezar de atrás y van a ir hacia adelante, hacia la vejiga. Y durante ese trayecto se pueden encontrar con determinados órganos que pueden hacer que se compriman un poco, ¿sí? Y esta otra parte les habla de la relación importante que, por ejemplo, tiene el riñón con el útero. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces los uréteres pasan por encima del útero y en la maniobra que se hace para realizar la cesárea, sin querer el médico corta uno de los uréteres. Entonces se le pide el urograma excretor, se observa que hay uno de los uréteres que está cortado y se procede a volver a unirlo. Bien, acá dice la vejiga, ¿cuál es su importancia que tiene la vejiga con otros órganos? Primero, la vejiga en la mujer va a tener mucha relación con el útero y la vejiga en el hombre va a tener mucha relación con la próstata. Entonces, en la mujer, la vejiga tiene una relación muy importante acá con el útero, ¿sí? Va a hacer que comprima. Cuando ustedes miran la radiografía van a ver que el riñón parece que está aplastado arriba. Eso quiere decir que esa es una paciente de sexo femenino. Y en el hombre van a ver que la relación importante de la vejiga está acá, está por debajo en el piso, está en la próstata. Cuando sea un hombre, un paciente de sexo masculino, va a ver que la vejiga parece que se levanta de su piso. ¿Por qué? Porque acá debajo la relación importante que tiene es con la próstata, ¿sí? Por eso es importante cuando nosotros hablamos de... ahí se alcanza a ver, perdón. Ahí. Entonces, en la mujer, acá arriba, el útero lo va a comprimir. Cuando ustedes miran la imagen van a ver que está como si fuera aplastado, parece. Y en el hombre van a ver que parece que lo levantara. ¿Por qué? Por debajo está la próstata. Esto es muy importante, esas relaciones, porque nosotros la vemos en la radiografía. Entonces es importante que ustedes presten atención a eso. Entonces, en el hombre, fíjense cómo parece que es como si lo levantara de su piso. Este es obvio que es un paciente masculino. Y en la mujer, el útero lo comprime. Entonces, este es obvio que es una paciente del sexo femenino, ¿sí? Hombre, acá está el piso. Mujer, está por encima, ¿sí? Entonces, hombre, piso, mujer, techo, ¿sí? Son relaciones anatómicas que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué? Porque ven que es verdad, se ve en la placa radiográfica, ¿sí? Acá se puede dibujar, parece prácticamente el contorno, la médula, por dentro está, las corticales, por dentro está la médula. Acá se dibuja muy bien lo que es la pelvis renal. Alcanzamos también a ver los cálices mayores, en esta también se ven los cálices mayores, la pelvis, los uréteres, que van a notar que no se ve en toda su extensión. ¿Esto saben por qué es? Porque los uréteres tienen movimientos peristálticos, así como el esófago, ¿sí? Se van moviendo. Entonces, si yo de repente viera un uréter que comienza acá y termina acá, lo veo en toda su extensión, ese uréter no está funcionando, ¿sí? Ese uréter tiene alguna patología. Fíjense cómo acá se nota bien el uréter, acá parece que desaparece y acá vuelve a aparecer. Acá también vuelve a aparecer, desaparece, acá lo veo un poquitito y acá lo veo nuevamente, ¿sí? Acuérdense eso. Bien, vamos a la parte que a nosotros nos interesa, el medio de contraste, ¿sí? El medio de contraste que ustedes van a ocupar es un medio de contraste yodado hidrosoluble y te vamos a ver eh, en qué variedad sería importante que nosotros lo hagamos. Vamos a necesitar la difenhidramina.
Ustedes lo conocen con el nombre comercial de Benadryl. Es un antihistamínico. Muchas veces, depende del servicio, van a ocupar o un antihistamínico o un corticoide. La difenhidramina es un antihistamínico, o sea que va a las células, es como que tiene un lugarcito donde se activa, ¿sí? Un sitio activo, entonces lo que va a hacer la difenhidramina es va a ir en ese lugar y se va a meter. De manera que cuando la histamina salga de la célula, no se pueda producir una reacción en cadena. Esa histamina entra en ese lugar, hace que esa célula libere mucha histamina y así continúa como si fuera una reacción en cadena, ¿sí? Es una reacción alérgica. El Benadryl, la difenhidramina, lo que hace es entra en ese lugarcito de manera que se puede liberar histamina, pero en ningún momento va a ser una reacción alérgica porque están todos cerrados sus sitios de acción, ¿sí? Después tenemos los corticoides. A los corticoides nosotros los vamos a dividir en de acción rápida, de acción inmediata y de acción de depósito. La acción de depósito generalmente son las beta-metazonas, como el corticoide retar, por ejemplo, que uno se coloca ese corticoide y se dice de depósito. No actúa rápido, pero se mantiene en el cuerpo por bastante tiempo, ¿sí? Podríamos decir de 10 a 12 horas. El problema es que no actúa de inmediato. Muchas veces se pide al paciente que la noche anterior se coloque un corticoide de depósito, ¿sí? Por ejemplo, un corticoide retar. ¿Por qué? Por las dudas, de manera que yo ya tengo en el organismo un corticoide de manera que no pueda hacer una reacción alérgica grave, ¿sí? Después tenemos los de acción rápida, que por ejemplo podríamos decir la dexametasona. La dexametasona, si alguno de ustedes es asmático, va a notar que muchas veces se le coloca ese corticoide y de repente es como que pasó su crisis asmática, ¿sí? El problema es que tarda unos 5 minutos en hacer efecto y su periodo de vida prácticamente sería de 6 a 8 horas. Y después tenemos los de acción inmediata. Los de acción inmediata, por ejemplo, es la hidrocortisona, que la hidrocortisona uno lo está, ni bien está ingresando al cuerpo, ya está actuando. Son de acción inmediata. El problema es que no duran más de 5 minutos. Y vienen en una forma de polvo. O sea, ustedes lo tienen que diluir con solución fisiológica. No viene listo, no está preparado. En caso de una reacción alérgica grave o moderada, lo ideal sería una hidrocortisona, pasar rápido. Vienen frascos ampollas, se colocan 2 frascos ampollas y el problema es que es un medicamento caro que no van a tener preparado porque si ustedes lo preparan y no lo ocupan, lo pierden. Por lo tanto, les digo nada más para que ustedes vayan sabiendo, ¿sí? Entonces, difenhidramina, Benadryl, corticoides tenemos de depósito, de acción rápida y de acción inmediata. Y tenemos el bisacodilo de sodio. Le digo bisacodilo de sodio porque hay una marca muy conocida que se llama Dulcolax Perlas, que ese es su componente básico, ¿sí? Su componente activo es el bisacodilo de sodio. El problema es que nosotros cuando le damos las indicaciones siempre le decimos el nombre del medicamento. Existen en el mercado solamente 2 laxantes radiológicos. No le estoy hablando del laxante cuando alguien no puede ir del cuerpo, ¿sí? Son laxantes radiológicos, son preparados especiales que uno le pide al paciente justamente para que su colon esté completamente limpio. Entonces, el bisacodilo de sodio que nosotros ocupamos se llama Nigalax o Engalax. Son los 2 laxantes radiológicos. La cantidad de bisacodilo de sodio que poseen es la cantidad adecuada. Si el paciente viene y me trae un Dulcolax Perla, debería decirle que por favor vaya y me traiga otras 30 cajas parecidas para que ustedes más o menos se den cuenta. Entonces, cuando estén ejerciendo, tengan ese cuidado porque uno muchas veces coloca bisacodilo de sodio y claro, me traen un Dulcolax Perla. Entonces, bisacodilo de sodio y entre paréntesis colocan Nigalax o Engalax, que es un laxante radiológico. Bien. Llegamos a la parte interesante. Los medios de contraste. En los medios de contraste le dije que va a ser un medio de contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? Pero no va a ser cualquier medio de contraste hidrosoluble. Vamos a tener los medios de contrastes iónicos, que son aquellos que tienen un anión y un cation, o sea, tienen una sustancia que es positiva y otra sustancia que es negativa. Quiere decir que al ingresar al torrente sanguíneo se disocian en
un anión y un catión, ¿sí? Entonces, estos medios de contraste iónicos, ¿sí? Tienen la particularidad que pueden generar bastantes reacciones alérgicas, ¿sí? El anión sería el diatrizoato de sodio y el catión sería la meglumina. Estos medios de contrastes tienen una osmolaridad elevada, aproximadamente 1500 a 2000 miliosmoles. La osmolaridad de la sangre es de 300. Ahora fíjense, de 300 a 2000 es mucho. Y aparte de eso, son iónicos, se disocian en un positivo y un negativo, ¿sí? Después tenemos los no iónicos. Los no iónicos generalmente son una partícula única, no se disocian y no tienen carga eléctrica, ¿sí? Son un poquito mejor que los iónicos porque viajan como partículas solas, ¿sí? Pero su osmolaridad está en 800 miliosmoles. Y después finalmente tenemos los no iónicos, o sea, no se disocian en carga eléctrica, isoosmolares. Iso quiere decir igual, igual osmolaridad. Los no iónicos isosmolares tienen una osmolaridad de 300, tienen la misma osmolaridad que la sangre. Entonces, con la particularidad que no se disocian en carga eléctrica y encima tienen la misma osmolaridad de la sangre, este debería ser el medio de contraste ideal. Bien, los iónicos por lo general son los que más ocupamos porque tienen un precio más accesible. Los no iónicos, si bien no son caros, no se los suele pedir mucho. Y este que sería lo ideal, ¿sí? El no iónico isosmolar, que tiene una diferencia económica importante, pero el paciente está tranquilo y nosotros también porque están trabajando con algo que es muy poco probable que llegue a ser una reacción alérgica. Esta es la difenhidramina, fíjense que acá le coloqué Benadryl, ¿sí? Que es la marca comercial. Es un antihistamínico. Les dije que en la parte de la célula evita, ¿sí?, que ingrese la histamina y pueda provocar otra reacción alérgica, ¿sí? Van a colocar generalmente 1 centímetro cúbico, 1 o 2, no más de eso, y el problema es que me produce somnolencia. Entonces, imagínense que ustedes trabajan a la mañana, se le cita al paciente, se le hace el estudio y se le colocó un Benadryl. El paciente va a tener una somnolencia 6-7 horas. Imagínense ahora que este paciente sea un remisero o trabaje manejando un colectivo. Es un peligro en potencia. ¿Por qué? Porque produce somnolencia. No va a tener los reflejos como debería, ¿sí? Va a estar alterado. Entonces, acá le coloqué, va a depender del servicio de radiología. Muchas veces se le advierte, mire que después de este estudio usted tiene que ir a su casa y quedarse quietito porque no puede ir a trabajar, no puede ir a mover una grúa ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, la difenhidramina es un antihistamínico, es lo ideal para colocar cuando estamos trabajando con medio de contraste. ¿Por qué? Porque va a impedir la reacción alérgica. ¿Por qué? Porque va a impedir que se libere histamina. Y si no hay liberación de histamina, no hay reacción alérgica. Después vienen los corticoides. El corticoide tiene la particularidad que yo le puedo colocar a mi paciente y puede hacer vida normal porque no afecta absolutamente nada al sistema nervioso central, ¿sí? Tenemos los que son de acción rápida, ¿sí?, que es la dexametasona. Cuando, por ejemplo, yo les dije, ustedes vienen con, por ejemplo, un cuadro asmático, se le coloca siempre la dexametasona y les pasa. Tarda 5 minutos en hacer efecto y dura aproximadamente 6 a 8 horas. Después tenemos las betametasonas, ¿sí? La betametasonas, como el corticoide retard, por ejemplo, uno lo coloca y tardan en hacer efectos, pero tienen una acción prolongada, ¿sí? Les puede llegar a durar hasta casi 12 horas. Y después tienen esto que es la hidrocortisona, que son de acción inmediata. Actúan inmediatamente, pero no duran más de 5 o 6 minutos, ¿sí? Fíjense que viene en polvo, ustedes lo tienen que preparar con solución fisiológica, por lo tanto, deberían tener todos los elementos en la mano y no es tan fácil como parece de preparar. Bien, y este cuadro, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una reacción alérgica, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Entonces,
Una reacción alérgica leve pasa sola. La reacción alérgica leve siempre van a tenerla, lo que pasa es que es tan normal que nosotros ya prácticamente no la vemos o no le prestamos atención. La reacción alérgica leve es la sensación de quemazón en la zona, ¿sí? También tenemos la sensación de náuseas que el paciente siente que es momentáneo, ¿sí? Siente ganas de vomitar, pero a los 2-3 minutos ya pasó. Esas son todas reacciones leves. ¿Por qué decimos leve? Porque pasan y no tiene prácticamente ninguna importancia para nosotros, ¿sí? Después tenemos las moderadas, ¿sí? En caso de las moderadas, ahí ya es cuando el paciente eh, comienza a brotar, se tiene todas ampollitas, parece sobre toda la piel, hizo un rash cutáneo, se comienza a brotar o comienza a toser, entonces ya estamos ante una reacción moderada, automáticamente se suspende el estudio, se coloca la hidrocortisona, se coloca el Benadryl y en casos muy graves van a colocar la adrenalina, pero esta parte tengan muchísimo cuidado porque la adrenalina no se coloca en, en las venas, sino se coloca subcutáneo, ¿sí? Acá, entre el dedito de acá, entre esta partecita del dedo, con una agujita chiquitita. Aquellos que son alérgicos, por ejemplo, a las abejas o a las hormigas, hay algo que se llama como si fuera un lápiz para la adrenalina. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, o le pica por ejemplo, una abeja, con ese lapicito, tiene una puntita, apoyan sobre la pierna, por ejemplo, y al apretar, track, se libera. Se libera muy poquita cantidad, lo que hace que se despejen las vías aéreas superiores. ¿Tá? Eh, Tengan cuidado con la adrenalina porque no es un alimento para estar jugando, ¿sí? Y acá le coloqué cuál era, cómo era el mecanismo de acción, por ejemplo, si mi paciente tuviera una reacción grave. Una reacción grave ya es cuando compromete la vida del paciente, quiere decir, un edema de glotis, se le está cerrando la glotis, con el paciente se está ahogando y lo que puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, van a colocar adrenalina subcutánea, como yo les dije acá, 0,01 mililitros. Fíjense que son esas jeringuitas muy chiquititas, ¿sí? De hidrocortisona, que le van a pasar por la vía que el paciente tiene hecho, y el Benadryl, que es el antihistamínico para que cuando estas dos sustancias dejen de hacer efecto, ya ese sitio de acción está bloqueado y no se pueda liberar más histamina. Bien, entonces, ¿qué cosas tengo que preguntarme? Primero, ¿cómo tengo que actuar en caso de una reacción leve? Leve, yo les dije, no hacemos nada, pasan un poquitito más lento el medio de contraste, siente el calor en la zona, puede sentir un poquitito de náusea, bien, no pasó nada. Moderada. Moderada ya va a depender del médico si quiere continuar o no. Una reacción moderada es cuando tiene todo rash cutáneo, ¿sí? Tiene todas esas ampollitas rojas. En ese caso, ya estamos ante una moderada, ¿sí? Y si fuera aguda, es obvio que pone en riesgo la vida del paciente. Tienen que avisar al servicio de emergencia, avisar a terapia y el paciente, después de que salga de ese cuadro, debe quedarse internado en la emergencia por lo menos 6 horas para un control, ¿sí? Entonces, el urograma excretor consta de cuántos pasos. Ustedes tienen que saber cuántos pasos lleva. Creo que primero le hacemos una directa de abdomen para ver si está preparado. Después se hace la venopunción. Después de la venopunción se pasa al medio de contraste. ¿En qué cantidad? 50 centímetros cúbicos en no más de 5 minutos. Van a colocar un chasis 35 por 43 y van a realizar la primer placa a los 5 minutos, ¿sí? Después vamos a hacer la segunda a los 15 y la tercera a los 30 minutos. Y en caso de que el médico me hubiera pedido, vamos a hacer una técnica que se llama post-miccional, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre eso. La primera va a ser, la primera, la de los 5, la primera fase se llama fase nefrográfica, ¿sí? Porque vamos a ver el nefrón. La segunda va a ser la fase de filtración y la tercera va a ser la fase de excreción. De esa manera quedan divididos por fases, ¿sí?
Este es el laxante, fíjense acá dice Nigalax. El Nigalax es el bisacodilo de sodio, igual que el que tiene el Dulcolasperla, con la diferencia que el Dulcolasperla es un laxante de uso normal, digamos. Y este es un laxante de uso radiológico. ¿Cuál es la diferencia? Que con este laxante va a quedar completamente limpio el marco colónico. Entonces, acá está el laxante, dieta y ayuno. ¿Por qué la dieta? Es sencillo. Si mi paciente no hace dieta y viene con el estómago lleno, es muy probable que al colocar el medio de contraste el paciente vomite, y no va a ser lo mismo que vomite con el estómago vacío, que no va a hacer absolutamente nada más que liberar espuma, a que el paciente se haya comido medio plato de guiso. Imagínense lo que sería fideos por todos lados con el peligro de que el paciente se broncoaspire. Quiere decir que al vomitar y tratar de respirar, esos fideos vayan hacia el pulmón. Eso se llama broncoaspiración. El paciente va a tener que ser internado. ¿Sí? Bien. Tienen que hacer la venopunción. ¿Sí? Generalmente nosotros ocupamos una vena del pliegue del codo, o también podríamos ocupar el dorso de la mano. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Van a necesitar los guantes, ¿sí? Una jeringa de 5 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque con esta jeringa ustedes van a colocar el Benadryl, van a colocar la hidrocortisona, lo que sea. Después van a necesitar una jeringa de 60 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a colocar 50 centímetros cúbicos de medio contraste. Imagínense que van a tener 5 jeringas de estas. No. Entonces, una sola jeringa de 60, y ahí llegamos a colocar los 50 centímetros cúbicos de medio contraste. Las jeringas vienen de 50 y de 60. No van a pedir la de 50 porque imagínense que no podrían colocar acá el émbolo, porque se caería. Entonces, con la de 60 nos quedan 10 centímetros, perfecto para poder cerrarlo. Y este elemento que se llama butterfly, que es con lo que vamos a realizar la venopunción, ¿sí? La parte filosa, que es con la que, a través de la cual nosotros vamos a pasar el medio de contraste. Vamos a presentar el procedimiento de venopunción. Para ello vamos a necesitar los siguientes elementos: guantes descartables, gasa, Pervinox o alcohol, cinta, Avocat, descartador, guía de suero, llave de 3 vías en caso de ser necesario, y la solución a administrar. La anatomía de la vena del paciente. Se procede a realizar la asepsia de la zona punzal. Se coloca el lazo. Se realiza la asepsia con Pervinox, luego alcohol, tensar la piel para fijar la zona de punción. Espera. Está bien. ¿Viene? Luego retiramos los guantes para poder fijar con la cinta la boca. Bien, es una técnica sencilla. En realidad esto es una técnica que cuando vuelvan a la presencialidad ustedes lo van a realizar con los simuladores de los brazos, ¿sí? Así que no se preocupen. Era básicamente para que vean cuál es el procedimiento que nosotros hacemos. Bien, ¿cuál sería la preparación la noche anterior? Primero, la dieta liviana. Acuérdense siempre esto, porque mi paciente no puede comer muy pesado porque está con laxantes. O sea, lo que él coma va a hacer que vaya de cuerpo, ¿sí? Tomar los laxantes es importante. Muchas veces los pacientes no lo quieren tomar, creen que le digo que voy a tomar, sí, me voy, no se va a dar cuenta. Obvio que cuando le hacemos la directa va a estar todo sucio. Si no fuera con materia fecal va a estar lleno de aire, por lo tanto no se le va a hacer y se tiene que programar para otro día, ¿sí? Beber abundante agua porque el paciente va a estar yendo bastante de cuerpo,
¿sí? Por lo tanto, tiene que reponer esa cantidad de agua que va a perder, ¿sí? Y el ayuno de 8 horas quiere decir que a las 12 de la noche el paciente ya no puede comer absolutamente nada, nada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la mañana, yo le paso un medio de contraste y el paciente tiene comida dentro de su aparato digestivo, puede ser que cuando uno le está haciendo el medio de contraste, el paciente sienta ganas de vomitar y tenga algo de contenido alimenticio. Por lo tanto, el paciente tiene que estar en ayuna de 8 horas. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que le decimos? Buenos días, señor Juan, ¿cómo está? Tomó el laxante, hacemos la primera, la directa de abdomen, y nos vamos a dar cuenta si el paciente tomó o no, ¿sí? Esto es importante. Preguntarle al paciente si alguna vez él es alérgico a algo. Podemos preguntarle si es alérgico a las hormigas, si es alérgico a alguna comida, si es alérgico a algún antibiótico, de manera que si el paciente nos dice que sí, es como encender una alarmita y decir, epa, es alérgico a algo. No quiere decir que le vaya a producir algo, pero ya es como que le llama la atención. Y esta parte que es legal, que es firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado es importante porque es un paso legal. El paciente uno lo tiene que informar qué es lo que le va a hacer y cuáles son los riesgos que lleva este procedimiento. Yo le tengo que explicar que le voy a pasar un medio de contraste y que le podría llegar a provocar una reacción alérgica que en muchos casos podría ser leve, moderada o aguda y que en algunos casos inclusive podría llevar a la muerte. El paciente debe firmar, obviamente no le van a decir así porque el paciente se va a querer morir. Tienen que dejarle que lea completamente el consentimiento y contestar cualquier pregunta, ¿sí? Es como cuando ustedes se van a operar, es el consentimiento que se firma, ¿sí? Así que quédense tranquilos, no es algo raro, es un paso legal que hay que completar. Bien, eh, tenemos la recepción del paciente, entonces, el primero era la dieta. ¿Por qué? Siempre preguntan el por qué. El paciente tenía que tener la dieta primero porque va a estar con laxante, cualquier cosa que coma va a ir de cuerpo. Y segundo, tiene que estar en ayunas porque le voy a pasar medio contraste y cuando tenga náuseas no quiero que el paciente vomite y tenga algún tipo de contenido del estómago. El 2, el laxante radiológico. Recuerden que el laxante radiológico es el bisacodilo de sodio, pero en su forma radiológica. Quiere decir que quiero un laxante radiológico, es el Nigalax o el Engalax. El tercero, el ayuno. Mi paciente a partir de las 12 de la noche no puede comer más nada, o si fuera la tarde, cuenten 8 horas para atrás. No puede comer nada porque tiene que estar con el estómago vacío, ¿sí? Y la primera placa que nosotros hacemos es la directa de abdomen para verificar si cumplió todo esto. Bien, el paciente en realidad tiene que realizarse un test de alergia. Nosotros en el servicio le pedimos al paciente que vaya hasta el alergista. El alergista le decimos que le haga el test de alergia para un medio de contraste. Y lo que él hace es coloca una pequeña cantidad de medio de contraste en la mano del paciente, ¿sí? Si hace una pequeña reacción, es indicativo que esta persona puede ser alérgica o no. Y después le va haciendo una serie de preguntas y nos envía a nosotros un papel largo, grande, en el que consta el nombre, apellido, el examen físico del paciente y abajo nos indica el riesgo. Dice riesgo leve, riesgo moderado o riesgo grave. En caso de riesgo grave o moderado, grave no te está por hacer nadie, moderado tampoco le están por hacer. Y cuando dice riesgo leve, nos manda una pastillita de prednisona que es como el corticoide de depósito que yo les dije, ¿sí? Que simplemente a modo de, por las dudas, le damos esto. Así que fíjense que hasta el alergista tiene ese cuidado, ¿sí? Entonces, el paciente ingresa, le preguntamos todo, si fue bien, no comió, no tiene nada, se hace la primer placa, perfecto, vemos que está limpio, vamos a proceder a hacer la venopunción, le vamos a colocar un corticoide, un antihistamínico, eso ya depende del servicio, acuérdense que el antihistamínico da sueño y el corticoide no, pero lo ideal es el antihistamínico. Una vez hecha la venopunción, se va a pasar el medio de contraste, que va a ser un medio de contraste hidrosoluble,
¿sí? Y la técnica va a ser la primera a los 5, la segunda a los 15 y la tercera a los 30. O podríamos decir fase nefrográfica, fase de filtración, fase de excreción. Y en el caso de que el médico así lo quiera, le van a hacer la post-miccional, ¿sí? Bien, entonces, esta es la primera, la directa abdomen, ¿sí? Fíjense que nos vemos las asas intestinales, hay un poquito de gas, pero no hay ninguna estructura que se nos pueda superponer, ¿sí? Entonces, van a colocar el medio contraste yodado hidrosoluble, ¿sí? Y deberíamos comenzar a ver la primera fase nefrográfica. Fíjense que se dibujan los contornos, pero todavía no se aprecia que esté lleno la vejiga ni nada por el estilo. Después tenemos la fase de filtración, se observa así ya los cálices mayores, menores, y se comienza a dibujar lo que es la vejiga. Bien, acuérdense de vuelta cuántas son las fases del urograma excretor. Tenemos la fase de nefrograma, la fase de filtración, la fase de excreción, ¿sí? Entonces, nefrograma, filtración, excreción. Son 3 fases, es fácil, ¿sí? Entonces, en nefrograma vamos a ver toda la parte cortical del riñón. En la fase de filtración vamos a ver las pelvis renales, uréteres y un poquitito lleno de la vejiga. Y en la excreción vamos a ver los cálices mayores, menores, pero van a ver la vejiga muy llena, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene muchas ganas de orinar, pues se llama excreción. Bien, entonces, la directa abdomen. ¿Para qué le hacemos la directa abdomen? Primero, para ver si mi paciente hizo lo que yo le dije. Si tiene limpio el colon, si no hay nada que me pueda interferir a esa imagen. Después, en la primera que nosotros hacemos, muchas veces nos fijamos si lo centramos correctamente. A veces se me corta un poquitito la sínfisis del pubis y esa placa a mí no me sirve porque yo necesito ver inclusive en esa parte si no hay alguna pequeña piedrita. Entonces lo que hago es vuelvo a acomodar. Entonces también nos sirve para centrar la placa radiográfica, ¿sí? Y vemos si, por ejemplo, incluí bien la sínfisis del pubis. Acuérdense de esta parte porque es importante. Tienen que estar bien centrados porque de eso va a depender nuestro estudio. Y tampoco puedo ir muy abajo porque voy a cortar los polos superiores del riñón. Por lo tanto, sería un mal estudio, ¿sí? Bien. Después tenemos el nefrograma, ¿sí? La fase nefrográfica se empieza a dibujar el riñón. Ustedes lo empiezan a poder ver al riñón, pero todavía no tenemos nada acá abajo y no se comienza a llenar las pelvis renales, ¿sí? Pues se llama nefrograma, ¿sí? Vemos la parte del nefrón, vendría a ser. En la fase de filtración, fíjense que ya vemos, acá están los cálices mayores, menores, vemos los uréteres, ¿sí? Y acá se empieza a dibujar lo que es la vejiga, no está completamente lleno. Y la fase de excreción, tenemos de vuelta los cálices mayores, menores, y fíjense lo lleno que está acá en la vejiga. Esto en realidad ustedes están viendo los uréteres completamente. Esta placa es patológica, ¿sí? Normalmente no deberíamos ver completamente los riñones. Y después hacemos lo que es la postmicción. Si ustedes se fijan, acá está completamente llena y en esta nos fijamos el residuo vesical, ¿sí? No hace falta que lo hagan en una placa 35×43, en una 24×30 estaría perfecto porque lo único que queremos ver es la vejiga, ¿sí? Es el residuo vesical que podía haber quedado después de que el paciente va a hacer pis. Bien, y si hablamos de las patologías más comunes, lo primero que ustedes siempre se tendrán que imaginar son los cálculos renales, ¿sí? Ese vendría siendo el más común. El menos común es el doble sistema pielocalicial. Doble sistema pielocalicial quiere decir que tiene dobles uréteres. En realidad lo hemos visto bastante, o sea que no es tan poco común.
El riñón en herradura, que quiere decir que están prácticamente unidos, están fusionados, riñón derecho e izquierdo, son una sola unidad y tienen forma de herradura. Riñón en herradura también se ve. Y la agenesia de un riñón. A es falta, genesia, génesis, inicio. Quiere decir que le falta un riñón. Muchas veces hay pacientes que ni siquiera sabían y resulta que se le hace el estudio y no se ve el riñón. Se le pide una ecografía y, oh, caramba, hay una agenesia de riñón. No hay un riñón. ¿Sí? Entonces, primero cálculos renales. Un poquito menos raro es el doble sistema calicial. Van a haber dos. De este lado van a haber dos uréteres y de este lado dos uréteres. Se van a tener 4 en lugar de 2. El riñón en herradura, que van a estar fusionados riñón derecho e izquierdo en uno solo. Y la agenesia, quiere decir que de un lado al derecho o al izquierdo no existe riñón. Este es el riñón en herradura, acá está la imagen. ¿Sí? Fíjense que es uno solo y no se nota muy bien, pero acá este es un riñón en herradura. Y el doble sistema pielocalicial, fíjense, acá hay un uréter, acá hay otro uréter, acá hay un uréter, acá hay otro uréter. ¿Sí? Ese es un doble sistema pielocalicial. Son los más comunes junto con los cálculos renales. ¿Sí? Bien. Y acuérdense que al principio hablábamos de la técnica, ¿sí? Vamos a tener el urograma excretor, que es el que nosotros estamos viendo, ¿sí? Van a ser la directa abdomen, 5, 15, 30, postmicción se terminó. El urograma minutado, no lo confundan con este, por favor, ¿eh? Urograma minutado te está diciendo que se hace cada minuto. En este vos le pasás al medio contraste en no más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque la primera placa se hace a los 5. Y en este vas a pasar el medio contraste en menos de un minuto. Porque al minuto tenés que hacer la primera placa, a los 2 minutos la segunda, a los 3 la tercera, a las 4 la cuarta, a las 5 la quinta, se terminó el estudio. ¿Sí? Después vamos a tener la uretrocisto retrógrada ascendente. Uretro porque va por la uretra, cisto porque vamos hacia lo que es la vejiga, y de ahí vamos hacia lo que es uno de los uréteres, el derecho y el izquierdo. Esto se hace con el urólogo y un equipo que se llama citoscopio, que es con el que van viendo por dentro de la uretra. Y la cistografía, que es la visualización de la vejiga, ¿sí? Van a colocar el catéter y lo único que quieren ver es la vejiga. Estos dos se hace con el urólogo, así que no se preocupen. Muy bien. Como en un resumen, en realidad hoy no los aburrí, no lo quise hacer tan rápido, tan lento. Le puse la imagen del chiquito de Carlos Chaplin. Bueno, ustedes son muy jóvenes. Charles Chaplin era un actor que veíamos películas en blanco y negro. Le digo, yo también las veía, así, no es que sea tan viejo, pero las veía porque le gustaba mirar a mi papá, así que siempre mirábamos estos cortitos de él. Hacía cine mudo, pero era muy divertido, ¿sí? Y una de las películas de él se llama El Niño, bueno, deberían mirarlo en realidad. Si lo quieren mirar, es simplemente algo que me gustó decirle, ¿tá? Y bueno, se llama El Niño, entonces aproveché esa imagen para ponerle esto que decía: llegará el día en que tendré que dejarlos partir y comprenderán en ese momento todo lo que les transmití, ¿sí? Quiere decir que muchas veces nos damos cuenta de lo que perdimos cuando ya no lo tenemos, ¿sí? Así que traten de aprovechar ahora que estamos nosotros y nos preguntan todo, ¿sí? Y para los que quieran, pueden googlear, pongan Charles Chaplin en YouTube y van a ver por qué nos gustaba tanto mirar estas cosas a nosotros, ¿sí? Bien, y finalmente, ya que me estoy despidiendo, quería dedicarle este pequeño resumen que hice a mi papá, ya que falleció, ¿sí? Así que en memoria del profesor más grande que yo puedo haber tenido, hago este video, ¿sí? Él era don Juan Carlos Álvarez. Muchas veces me dicen por qué soy así o por qué el profesor Álvarez parece que es como el más bueno y nada por el estilo. En realidad es gracias a mi padre, ¿sí? Y siendo que todos los docentes, en parte, un docente creería yo que
es muchas veces aquella persona que escucha y te aconseja, es como un papá. Así que como aquella persona que me crió a mí y siempre tenía un consejo para darme, este sería un consejo para ustedes, ¿sí? Así que el que quiera verlo, ve, y el que no, bien, ya está su resumen. Este es mi consejo de papá para ustedes. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pegaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Si sos usado o usás la maravillosa oportunidad de haber nacido, casi milagrosa. Por lo demás, un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar muchos tesoros en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no, la quedaste y punto. No, lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida. En cualquier circunstancia, luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Bien, esto era lo que les quería decir, así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, no soy como mi papá que siempre tenía un consejo para darme, así que el consejo sería que vivan la vida y no bajen los brazos, ¿no? Bien, hasta luego.